Bueno, ayer la Cámara en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Buenos Aires, Cámara Federal, falló a favor de la rural en el pedido que había realizado el Gobierno Nacional sobre la presentación que se había hecho justamente por la situación que se daba en ese predio. Raúl de la Torre falló a favor de sí mismo. Todos los planteos rechazados, Raúl. Todos los planteos rechazados de esta Cámara, que está compuesta por los jueces de Las Carreras, Guarinoni y Medina, que ya son los mismos jueces que atienden el tema de la ley de servicios audiovisuales, que recusó el gobierno, que se rechazó la recusación y demás. Esta vez con respecto al predio de la Rural de Palermo, recordemos, un decreto que establece la nulidad de la cesión que hizo el gobierno de Menem en 1991 a favor de la sociedad rural, lo tomó esta Cámara a partir de una apelación, una cautelar que presentó la sociedad rural, le dio el favor de la apelación, con lo cual congeló la medida esta Cámara, y todos los argumentos que presentó posteriormente el Estado Nacional para recusar esta medida, para recusar la intervención de esta Cámara, ayer fueron rechazados por esta misma sala de feria. En cambio, con respecto a otras cuestiones que tienen que ver con la capacidad que tiene esta Cámara de intervenir, dijo no, la feria no está abierta para tratar este tema, con lo cual todos los fallos son en contra del Estado. Además de este tema, ya hablamos del tema del precio vil al que se hizo la transferencia, la decisión que tomó el gobierno de Menem sin tener facultades para ello. Hay un elemento complementario que apareció en el medio de todo esto que me pareció interesante rescatarlo primero y destacarlo después. Es respecto a un argumento que utilizó la resolución de Menem en su momento. Recordemos que la firmó Menem y Cavallo y fue a favor del presidente de la sociedad rural, Eduardo de Zavalía, que decía que el predio era de dominio privado del Estado. Esta definición lo que hace es negarle el dominio público, es decir, que es un bien público, y en tanto lo hace pasible de venta. Si fuera un bien público, como es parte del Parque 3 de Febrero, es como una plaza, un parque, no se puede vender a un privado. En este caso, dijo, es dominio privado del Estado, como una empresa que tiene el gobierno y bueno, en un momento decide privatizarla. Este argumento, que en realidad fue una argucia más que un argumento para posibilitar la venta, extrañamente esta Cámara, que hoy está tratando el tema, lo retomó y en su propio fallo habla del dominio privado del Estado, y al relatar la venta del año 1991 dice, este predio que era dominio privado del Estado fue cedido a la sociedad rural. Utiliza los argumentos del Estado en ese momento. Un argumento claro, pero que se cae de donde lo puedas analizar, porque el Parque 3 de Febrero fue creado en el año 1875. Un año después se le cedió el uso a título gratuito a la sociedad rural, y por un término fijo, 20 años. A los 20 años se renovó esa cesión a título gratuito, pero nunca había dejado de ser de dominio público. Siempre se consideró que se le daba para hacer este tipo de exposiciones rurales y demás. Recién en el año 1991 el gobierno de Menem establece que eso era pasible de venta y se lo vende a un precio vil, y encima con una utilización, como pretendió ser en su momento, de generar un mega shopping ahí, crear un gran estadio deportivo y hacerle una explotación comercial que estaba por encima de cualquier consideración que pueda hacerse sobre un espacio público. Además, Raúl, hay que recordar en esta línea de tergiversación de la información que el Estado Nacional, cuando recupera o pretende recuperar este predio, dice que no va a hacer otra cosa que lo que se está haciendo. Le dice a la sociedad rural inclusive que se van a seguir haciendo la exposición rural y demás, ¿no? Que además, Juan Carlos, déjame agregar que era una forma de asegurar o garantizar que se siguiera haciendo esto y no otra cosa, porque todavía se seguía insistiendo desde la sociedad rural del proyecto de hacer un shopping en este mismo predio, y recordemos en los años 90 fue toda una discusión el tema de los 18 cines que se iban a hacer en el lugar y demás, y toda la utilización comercial que se le iba a dar a este espacio. Te digo que es muy presente el tema porque el año pasado inclusive vio el Cati en la última asamblea de la que participa como presidente, recordemos que después fue reemplazado por Echeverre. Él planteó que dentro del predio se iba a construir un edificio de oficinas en el cual la sociedad rural iba a trasladar sus oficinas que tiene hoy en la calle Florida. Es decir, que todavía estaban pensando darle un uso para el cual está prohibido por el Código de Planeamiento Urbano. No puede tener un edificio de oficinas
ese espacio que es un parque público. Y sin embargo, el año pasado, mes de septiembre, no estamos hablando de la historia, septiembre de 2012, Biolcati estaba proponiendo ante los socios de la sociedad rural un cambio de domicilio de su sede para ponerlo en un edificio que se iba a hacer en el predio, donde además algunos pisos iban a ser ocupados por la sociedad rural y otros iban a ser alquilados como oficinas a terceros. Fíjate cómo todavía existe el concepto dentro de la sociedad rural de darle una explotación comercial el negocio a ese del espacio. negocio. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl.